tardes, somos el equipo 6, yo soy Daniel Martínez y voy a hablar sobre la comunicación oral. La comunicación oral es aquella que se da entre dos o más personas y lleva a cabo un proceso de transmisión e intercambio de ideas. La comunicación es un acto inherente y común entre las personas. Cuando hablamos de la comunicación oral, debemos tener en cuenta dos aspectos importantes, que es la comprensión y la expresión. La expresión es saber transmitir el mensaje y la comprensión es saber entender el mensaje transmitido. Ahora hablaré sobre los elementos de la comunicación oral, que son 6 y son el emisor, que es el que emite el mensaje, el receptor, que es el que recibe el mensaje que es la información que se quiere transmitir y recibir, el código, que es el idioma en el que el emisor elige para emitir el mensaje, el 5, que es el canal de comunicación, que es el medio por donde circula la información, y 6, que es el contexto, que quiere decir que son las circunstancias que condicionan el momento de la comunicación. La comunicación oral también tiene características, pero las más esenciales son que tiene la diversidad. Eso quiere decir que el lenguaje no es igual ni siquiera entre los hablantes del mismo idioma. Otra de las características es que tiene que tener al menos un emisor y un receptor de mensajes. Otra es que es de carácter efímero. Eso quiere decir que la comunicación se desvanece en cuestión de segundos. Emplea el lenguaje corporal. Esto se refiere a los ademanes, los gestos, etc. Tiende a la improvisación ya que es informal y carece de elementos estructurales y formales. Y la última y la más importante característica que es que la comunicación debe ser adecuada al emisor, al receptor, al contexto y al tema. Para concluir, voy a hablar sobre las habilidades de la comunicación oral. Pero antes, ¿qué es una habilidad? Una habilidad es la capacidad o destreza que tiene una persona para realizar una actividad fácil y de manera correcta. Ahora sí, las dos habilidades que tiene la comunicación oral son las innatas y las aprendidas. Las innatas son aquellas cualidades naturales y sobresalientes, y las aprendidas son las que se van dando mediante el tiempo hasta convertirse en verdaderos talentos. Y eso es todo sobre mi tema de la comunicación oral. La comunicación oral es más importante que la escrita. La verdad, yo creo que no, que están al mismo rango y son iguales. No solamente te tienes que basar en lo que dices, sino también en medios escritos para dejarte una idea clara y concisa, no solamente a ti, sino a todo el público que te escucha. ¿Qué es la retórica? Es el arte del bien decir. Esto nos ayudará a exponer bien nuestro tema y que toda la gente comprenda todo lo que planteaste. Aquí hay unos consejos para que puedas mejorar tus trabajos. Tienes que conocer bien el tema para que te sientas más seguro con lo que estás diciendo y no te veas un poco nervioso con lo que dirás en la presentación o en la exposición. También tienes que dar una buena introducción para que el público sepa con anterioridad los temas que abarcarás. Aunado a esto, también tienes que tener una buena vocalización para que tu público entienda lo que dices y puedan comprender mejor todo lo que escuchen de ti. Otra cosa que también es importante es medir el tiempo, ya que no te puedes exceder mucho ni ser muy corto. También, si lo prefieres, usa ayuda visual con un proyector para, por si te pierdes, puedas explicar bien el tema. En lo visual yo también incluye la vestimenta que llevas puesta, ya que así la gente pone más atención a ti y no a la ropa que llevas puesta. La conclusión también es importantísima, ya que así darás a entender al público que ya terminaste y que estás recalcando los puntos más importantes. También tienes que tener tu estilo personal para que no te comparen con otra persona y llamar la atención tú. Otra cosa que también tienes que hacer en tu presentación es la interacción del público antes, durante y después, ya que para hacer esto tienes que hacer preguntas para saber si el público está prestando atención. Otros rasgos importantes para la comunicación son la claridad, fluidez, volumen, coherencia, entonación, postura y estructura del mensaje. La claridad es la manera en que hablas y que todos te entiendan, la fluidez, que lleve un ritmo bueno, el volumen para saber si subirlo o bajando dependiendo de lo que quieres recalcar, la coherencia, que todo tenga su manera de decirlo, la postura para que no te veas un poco nervioso y la estructura del mensaje, que es lo que estás diciendo.
Buen día, mi nombre es Joana Lara y el día de hoy les voy a estar hablando sobre los propósitos generales del discurso oral. Este discurso, primeramente, está relacionado con distintos elementos. Los tres principales son la forma del discurso, el receptor y el mismo discurso. Este debe tener una idea clara, que es tener a una audiencia correcta. Principalmente, este discurso debe ser atractivo, ágil, novedoso y fundamentado. Existen 4 puntos esenciales sobre el discurso oral. Debe tener audiencia que pueda gancharse sobre lo que se está hablando. Debe ser informado, donde tenga un buen contenido para que la audiencia pueda comprenderlo. Esto quiere decir que ellos puedan entender la idea de la que se está hablando y tener una imagen mental sobre ello. Y también debe ser persuasivo, que quiere decir que esto se va a concretar en acciones. Mi nombre es Dominic, formo parte del equipo número 6 y soy el número de lista 28 y voy a comenzar con el tema de tipos de presentaciones orales. Es una continuación del tema y empezaría con las conferencias. La conferencia es la reunión de un grupo de personas con la finalidad de exponer o debatir respecto a un tema de índole, ya sea ambiental, social o cultural. También podría ser científico o cualquier otro tema. Al preparar una conferencia debemos tomar en cuenta las siguientes estructuras, que serían la introducción, la proposición, la confirmación y la conclusión. En la introducción, el conferencista se presenta ante sus espectadores, hace una breve referencia personal que puede incluir información respecto a su persona. La proposición consiste en la exposición que hará el experto respecto al tema a tratar. La confirmación es la parte más relevante de la conferencia, ya que durante su desarrollo el expositor debe hacer uso de sus habilidades y técnicas para demostrar sus conocimientos. Y ya por terminar, en la conclusión, el conferencista debe realizar una síntesis de lo expuesto durante la exposición, tratando de llegar a un desenlace lógico. Y después pasamos a la entrevista. Es una de las formas de exposición oral más practicadas en la actualidad y consiste en una conversación para obtener información de un tema o de una persona. Para realizar una entrevista es necesario conocer el tema, preparar las preguntas. Después de haber hecho eso, se escribe un reporte. Los propósitos fundamentales de la entrevista es obtener información de un individuo o grupos, influir sobre ciertos aspectos en las conductas de las personas y ejercer un efecto terapéutico. Y después pasamos al debate. De acuerdo con el pedagogo cubano Pimienta Prieto, el debate es una competencia intelectual que debe efectuarse en un clima de libertad, tolerancia y disciplina. Se identifica por ser un discurso abierto con réplicas por parte de un equipo defensor y por otro que está en contra de la sentencia planteada. Requiere una investigación documental extensa para argumentar con fundamentos. La calidad y fluidez del debate depende de la capacidad de escuchar y contraargumentar, además de los conocimientos del manejo de la información de los participantes. Los debates constan de 4 fases. La primera, que es la apertura, la segunda, que es el cuerpo de debate, la tercera, que es la sesión de preguntas y respuestas, y la cuarta, por terminar, que es la conclusión. Y después pasamos al seminario. De acuerdo con Pimienta Prieto, el seminario es una estrategia expositiva por parte de alumnos en relación con un tema.
puede incluir la discusión y el debate, requiere profundidad y el tiempo destinado es largo. Y después está cómo se realiza. Y las formas de realizarse comienza, se expone el tema, se efectúa la discusión, se amplía o se explica determinada información y se dan las conclusiones. Y después el seminario contribuye el seminario contribuye para fomentar el razonamiento objetivo y capacidad de investigación, desarrollar la capacidad de búsqueda de información y desarrollar el pensamiento crítico.